con los ministros y con todos los 6 compañeros, tanto prefectas y prefectos, ¿qué es lo que hicimos? Que se nos escuche qué es lo que está pasando en la región amazónica. Entonces, como tal, temas coincidentes, ¿cuáles fueron? Tema CFA, pasa lo mismo que pasa en Pastaza, se quejan juntas, se quejan municipios, se quejan consejos provinciales. La falta de recursos. No, tienen recursos, pero no aprueban los proyectos. Esto es un sine qua non en todas las demás provincias. Con decirle que el resumen, la institución tiene más de 50 millones y apenas se ha aprobado 4 proyectos. Entonces, 4 proyectos para la región. Entonces, como tal, no es un tema agradable, pero había que abordar. Y apenas se ha aprobado 4 proyectos. Entonces, 4 proyectos para la región. Entonces, como tal, no es un tema agradable, pero había que abordarlo con el señor presidente para que sepa. Y adicional a esto, que se trató el tema en función de nuestras deudas. Aquí quedó claro que las deudas son las que han heredado desde que el gobierno nacional asumió. Él está honrando las deudas desde cuando le compete a él, pero anterior a eso, ¿qué es lo que pasa? Los gobiernos de la región amazónica tienen 2 tipos de ingresos. El ingreso que permite tener la ley de equidad, que da a todos los gobiernos provinciales, en este caso cantonales y parroquiales, pero ya hablamos de los provinciales, se da en función de la extensión, necesidades básicas insatisfechas y del número de población. Entonces, esto tenemos un tipo de ingreso, y el otro es de la ley especial amazónica. O sea, 2 tipos de ingresos tenemos los gobiernos seccionales. Nosotros, por la pandemia, tuvimos reducción de lo que significa los ingresos, pero también tuvimos reducción de lo que es el tema de la ley especial amazónica. Entonces, nosotros en esa parte hicimos 2 propuestas: la reclamación de la diferencia que existe de venta en el mercado internacional, y decíamos que hay una venta en el mercado interno, pero el presidente fue muy claro, y con una resolución del procurador dice: en el tema interno aquí no se comercializa petróleo, les debemos exclusivamente es del consumo externo. Entonces, como tal, ha habido un trabajo de depuración de las cuentas con juntas, municipios, consejos provinciales. Cortado al 31 de diciembre son 267 millones de dólares para los gobiernos seccionales, tanto juntas, municipios, consejos provinciales. De esos, 72 millones corresponde a los gobiernos provinciales, y de esos nos compete 6 millones y medio a la prefectura de Pastaza. Entonces, como tal, ¿qué es lo que se había señalado? Si ya está saneada la deuda, si ya está debidamente depurada, compete que busquemos un mecanismo de cómo nos van a pagar. Porque, en palabras simples, asumiendo que sea toda la deuda, los 267 millones, vean, no es demasiado para cuando algún gobierno seccional hace una demanda en 72 horas les paga a un solo gobierno seccional. Aquí estamos hablando de juntas, municipios y consejos provinciales de la Amazonía. De la Amazonía. Entonces, como tal, se quedó en que vamos a mantener de esa reunión unas subsiguientes en 2 ámbitos. La una, para que podamos hacer el mecanismo de pago. Esto ocurrirá probablemente este día jueves, de lo que nos han señalado, para que se pueda hacer ya un mecanismo de cómo nos van a devolver esos 72 millones que es de la ley especial amazónica, sin considerar lo que es devoluciones del IVA, FIGA 1, FIGA 2, FIGA 3, que a nosotros en conjunto ahí son 9 millones más de dólares. Entonces, como tal, no confundiendo, decimos esto quedó en agenda. Y lo otro, el señor presidente dice, ante esta información que no había conocido, se comprometió a que podamos tener, en este caso nosotros, 3 proyectos prioritarios en el tema vial, sea vías o sea puentes, de parte de cada gobierno seccional provincial. Ante aquello, el día de ayer nos convocaron, el día sábado en horas de la mañana, que vamos a tener una reunión en el Ministerio de Obras Públicas, en el que vamos a ir con los prefectos titulares, no era delegable, y además que vaya también el director de Obras Públicas o de Planificación. Entonces, cada uno de los compañeros prefectos y prefectas presentaron la propuesta, que en promedio bordean de 18 a 20 millones, es lo que tenemos en conjunto cada uno, que va en ámbito de esos espacios. Se quedó que el mecanismo tiene que ser que si la reclamación la hicimos a través de Conga pueda hacer la unificación de esas propuestas. Entonces, no dejamos ahí los proyectos, sino que el trámite será en la sede de Conga, que es aquí en Pastaza. Todos tienen que unificar en el formato ejemplares, nosotros lo tenemos, y tienen que estar actualizados los precios al año 2022, nosotros lo tenemos,
¿Qué es lo que deben de ser adicional? Que tiene que hacer en conjunto el pedido para que entre en la matriz de prioridad de Planifica Ecuador. Eso se han comprometido las partes con el acompañamiento, en este caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Aspiramos que de las partes pueda haber una importante sinergia que nos permita llegar a concretar, porque sigue siendo una probabilidad. Entonces yo digo, pero vemos que hay toda la adhesión, porque ha indicado, estuvo saludando a la señora viceministra y luego estuvo uno de los dos subsecretarios con quien operativizamos, porque es un tema operativo, es disposición del señor presidente. Entonces, como tal, nosotros vamos a ver que en el transcurso de esta semana todas las prefecturas tengamos estandarizada la información. Entonces, créeme que hay temas distintos entre puentes, entre vías, no va en tema productivo, todos han pedido exclusivamente vías y puentes. En el caso de Pastaza, nosotros hemos ido exclusivamente con el tema vial. ¿Cuál es la prioridad de Pastaza, prefecto? En el tema de prioridad para nosotros ha sido declarada para que vaya en la vía Chubitayo-Chapinza a Copataza, porque es un eje multimodal estratégico, el número 5 para nosotros, y que también no se olvide que estamos hermanados con la hermanada provincia de Morona Santiago. Ahí tienen que hacer el ajuste para que podamos hacer hasta dónde puede llegar, y ahí nosotros decimos, estamos en pleno proceso de contratación, nosotros aquí de una primera etapa de 1 millón, esto entregan hasta el día 11 ya las propuestas, pero como en la contratación pública está la AFSISA, no le quitan ni queda bajo ningún tipo de ambigüedad, simplemente se toma de la AFSISA hasta donde se llega y de ahí para adelante. Entonces, como tal, ese es el uno. El otro eje estratégico es para la parte alta de el Cantón Mera, en este caso hacia la 24 de mayo, porque es una zona donde se considera que están las mayores muestras de agua dulce para lo que es la provincia de Pastaza. Y el tercer espacio se ha priorizado en el tema que está en la zona de influencia petrolera. En la zona de la Parroquia Triunfo es donde está previsto hacer esta otra intervención, porque de alguna manera con fondos de la CTA, con fondos de la petrolera y con fondos del gobierno provincial estamos para atender lo que resta del año a la zona que es la vía Triunfo Villalba Paraguay. Entonces, de parte del gobierno provincial de Pastaza, esa ha sido una prioridad, y debo informar que estas son las últimas acciones que hemos venido desarrollando dentro del mecanismo de diálogo franco que tenemos con el gobierno nacional, y debemos reconocerlo. Hay una apertura muy frontal, cosa que no la había al inicio de la administración del señor presidente Guillermo Lazo, porque siempre ponía a través de subsecretarios, de viceministros, de ministros, pero hoy el tema es directo y tenemos y aspiramos que se pueda saldar esta deuda importante y sobre todo podamos llegar a poder concretar algún tipo de apoyo fundamental en área de nuestras competencias, con la interacción de CONGA, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y con la participación del señor presidente de la República. Muchas gracias a todos, también a los aliados estratégicos que sin duda